Hola amigos, espero que sean hartos os. Agradecido de los que me visitan los domingos, que es un día con menos visitas y que he estado dedicando últimamente a hechos o personalidades extraordinarias. Y en esta oportunidad, ayer cuando tenía que pensar en qué les iba a ofrecer, no sabiendo qué hacer, me puse a mirar en YouTube lo que me gusta siempre, de vez en cuando, mirar, que es locomotoras, porque me babeo con las locomotoras. Y vi una de las más grandes que jamás se han construido, que el último ejemplar que queda lo sacan a hacer algunos recorridos, lo repararon, está agotada por muchos años. La llaman la Big Boy, el niño grande, porque es inmensa. Es una locomotora que parece, digas, terror verla pasar. Mide 40 metros de largo, no sé cuántos metros de altura. Es una locomotora a vapor. Inmensa, poderosísima, 7000 caballos. La construyeron en los años 40 para transportar cargas pesadas. Estamos hablando de esos trenes americanos que tienen 50 vagones cargados, que puede ser 1 kilómetro de tren, una cosa impresionante. Y que tenía que subir una pendiente de 1,5%, o sea, 1,5 metros de subida por cada 100 metros, que es pesado por un tren. Y necesitaron una locomotora capaz de hacer eso y crearon la Big Boy. Y es un tren realmente, los invito a que busquen Big Boy en YouTube, es una locomotora impresionante. Pero de ahí, mientras veía eso, se me ocurrió que uno de los hechos extraordinarios, de los cuales esta locomotora es como el sumo al que llegó la tecnología, es la, la máquina de vapor. Cuando se inventa la máquina de vapor, empieza la revolución industrial en serio, con velocidad. La máquina de vapor es una de esas invenciones, como fue en algún momento la producción voluntaria del fuego, y no depender de un incendio, qué sé yo, sino que es poder hacer fuego de alguna manera, o como fue la invención de la agricultura, sembrar semillas para producir más alimento, como fue el descubrimiento de que podían algunas piedras que se parecían unas a otras, con el calor se derretían y se formaba un metal, qué sé yo. Han habido varias, digamos, muchas, quizás, invenciones importantísimas en el desarrollo de la historia humana. Y la máquina de vapor es una de ellas, sin duda, una de las, está en el top 5 por lo menos. Y les quiero contar de este hecho extraordinario, de cómo se llegó, por ejemplo, la Big Boy a esta locomotora. No sé si eh, la tecnología para usar la fuerza del vapor siguió buscando perfeccionamientos después de que en los finales de los años 40, ya en principio de los 50, la locomotora de vapor empezó a ser sacada de servicio en todas partes, incluyendo la Big Boy. Miles de locomotoras fueron desguazadas, locomotoras de vapor en todo el mundo, porque apareció una alternativa mucho más eficiente, que era la locomotora diésel eléctrica, la locomotora que tiene un motor diésel muy grande, que hace funcionar un generador, que a su vez alimenta motores eléctricos, que son los que eventualmente hacen andar las locomotoras. Y entonces era mucho más barato, era mucho más eficiente. La locomotora a vapor implica toda una serie toda una logística. Hay que tener agua cada cierta distancia de recorrido, porque se va convirtiendo en vapor, se va perdiendo. Hay que tener carbonera, se requiere mucho personal. La mantención es muy complicada en las locomotoras a vapor. Bueno, desaparecieron. Así que no sé si han habido nuevos desarrollos tecnológicos, quizás algunos se han hecho, para hacer más eficiente un motor a vapor. En una de esas sí, pero comercialmente, industrialmente, en el mundo del transporte no se emplea. Pero fue esencial. Así que les cuento un poco la historia de esta cuestión, para que se enteren de cómo estas cosas, las invenciones, en el fondo, son productos colectivos que se pueden a veces estar iniciándose así en sus primeros balbuceos miles de años antes, o siglos antes, hasta llegar a la máquina de vapor y luego hasta llegar a Big Boy en algún momento. Bueno, la idea de usar el vapor como una fuerza es súper antigua. En el siglo I después de Cristo, esta historia ustedes la deben conocer, un señor que se llamaba Herón en Alejandría, un reino helenístico, diseñó una esfera que giraba cuando unos cañoncitos, unos tubitos curvos, iban echando vapor que se había producido calentando agua, ¿no es cierto?, haciéndole hervir, y entonces empezaba a girar. Pero era un juguete. A nadie se le ocurrió
aplicar eso para hacer algo, para hacer un trabajo. Se entendía que el vapor podía generar movimiento, pero hasta ahí llegó todo. No había una necesidad sociológica, económica, digamos, para buscar maneras de aprovechar eso, porque la fuerza motriz en esos años, en ese tiempo de la industria, era la fuerza motriz muscular de los esclavos simplemente, o de los trabajadores libres, o de quienes fueran, pero la fuerza muscular de los animales, la fuerza del viento para los barcos. Nada más. No era necesario en esa estructura económica, en ese mundo, pensar, buscar cómo aplicar. Pasó mucho tiempo, y estamos llegando al siglo XVII, para que a alguien se le ocurriera dar un paso más, pero que también quedó a nivel de experimento y casi de juguete. Fue en Francia y el personaje se llama Denis Papin. Papin se escribe, Papin. Él inventó una especie de cosa que llamó olla a presión digestor y propuso una máquina, y aquí viene una cosa muy importante, en que el vapor entra a un cilindro y empuja un pistón. El principio de los motores de explosión, por ejemplo, empuja un pistón. Y eso es el mecanismo básico de toda máquina de vapor. Vapor que entra a un cilindro y empuja o hace caer, ya vamos a ver, un pistón. Y ese pistón, por medio de una biela, de una manivela, se convierte en movimiento rotatorio, por ejemplo. Como ven en las locomotoras, ustedes ven, hay unas cosas que se mueven así, las bielas, que están saliendo del cilindro. Ustedes tienen que haberlo visto en 1000 películas, y mueven las ruedas. Así es que eso fue una idea, pero no llegó a ninguna parte. Hasta ahí llegó. Cuando esto se empieza a convertir en algo útil, en algo que empieza a pensarse como una herramienta de trabajo, bueno, tuvo que transcurrir un tiempo más, tuvo que llegar al año 1712, cuando en las carboníferas inglesas se estaba produciendo un problema. A medida que más profundizaban para seguir la veta de carbón, más se les inundaban. Y ya los métodos habituales para sacar el agua no servían. Entonces, aquí aparece un señor que se llama Thomas Newcomb, que inventa la primera máquina útil con este principio del pistón y el cilindro para sacar agua. Era muy rudimentaria. El vapor entraba al cilindro, el vapor se enfría en el cilindro, ya está perdiendo calor. Eso produce un vacío y en el vacío hacía bajar el pistón. Súper primitivo, pero funcionaba, y funcionaba mejor que los métodos tradicionales. Servía de bomba entonces para extraer agua de las minas. Era muy ineficiente, consumía una montonera de carbón, era lenta y la transformación de la energía calórica en energía mecánica era pésima, digamos, la transferencia. Se perdía mucha energía con esta cuestión. Pero funcionaba. Funcionaba mejor que estar sacando con baldes el agua, digamos. Fíjense ustedes, aquí ya empieza a aparecer un hecho importantísimo que hay que considerar para el futuro, el destino, lo que pasa con una invención. Y es que hay una necesidad económica. No meramente una idea buena o incluso un prototipo, sino que eso sirva para algo, para la producción, para la economía. Y eso es exactamente lo que pasó con estas minas que se inundaban. Ahora, el que realmente hace de este principio del vapor entrando en un cilindro una máquina más eficiente es un nombre que todos conocemos, James Watt. Esto fue ya, han pasado unas décadas, estamos hablando del año 1769, y entonces el mecanismo como utiliza la fuerza del vapor es distinto. Y no voy a entrar en detalles técnicos de cuál fue la invención de él, lo voy a mencionar nada más, el condensador que está separado del cilindro propiamente tal, para que no se pierda calor, no se pierda por lo tanto energía en el cilindro. El cilindro se mantiene caliente, el vapor se condensa en otro lugar, hay un enorme aumento de la eficiencia, o sea, de la conversión de la fuente original de energía, que en este caso es el vapor, en movimiento, en trabajo mecánico. Así se mide la eficiencia.
Por ejemplo, un motor de combustión como el que tiene su automóvil tiene más o menos la eficiencia es del 40%, por ahí, un poquito menos incluso. Mucho más eficientes son los motores eléctricos, muchísimo más eficientes. Bueno, con esto, con este motor que inventó Watts, este motor a vapor con esta modificación, empezó a tener muchos más usos que sacar agua de una mina. Empezó a usarse para mover otras máquinas, por ejemplo los telares. Había una inmensa industria de telar en Inglaterra, pero movida hacia mano, qué sé yo, no. Y con una máquina capaz de mover todas las partes y piezas de un telar, se lograba mucha eficiencia. Empezó a usarse como motor para mover cosas, los trenes. ¿Qué es lo que es una locomotora? Una locomotora, en el fondo, si ustedes lo piensan, es una caldera con ruedas. La caldera, ustedes ven, la locomotora de vapor es como un tubo arriba, ¿no es cierto? Ahí está el fogón donde se está quemando el carbono, a veces el petróleo. En el caso de la Big Boy, cuando la repararon, lo convirtieron de carbón a petróleo. Y hay agua adentro que están unos serpentines, en unos tubos, y se genera en vapor, pero vapor no como el que sale de su tetera, hipercalentado, que luego es llevado a los cilindros y mueven las bielas, mueven las palancas, las manivelas que mueven las ruedas, etc. Y es la revolución industrial, estimado amigo. El tren mismo, transporte, mejoró el tema del transporte que siempre había sido muy dificultoso. El transporte por carreteras, por carretas, por barco. El por barco era relativamente eficiente, pero por tierra era lentísimo. Pero con los barcos a vapor se hace mucho más eficiente. Piensen ustedes que en la época del transporte naval por medio de velas, se dependía totalmente de los regímenes del viento. Un viaje de un lugar a otro podía durar un mes, porque el viento estaba en contra y entonces no podían salir del puerto, por ejemplo. Luego estaban, digamos, las calmas, o qué sé yo, se tomaban muchísimo tiempo. Con la máquina de vapor, con los barcos a vapor, ya no se depende del viento. Se aceleró enormemente el transporte naviero. Con los trenes se acelera el transporte en tierra. Los mismos motores de las locomotoras empiezan a hacer funcionar máquinas cada vez más complicadas, prensas, qué sé yo. La revolución industrial, pues. La revolución industrial. Por supuesto, esta máquina de vapor no se quedó con las modificaciones que le hizo Watt, se fue perfeccionando. Los motores, por ejemplo, a vapor de los barcos a vapor que se empezaron a diseñar en la segunda mitad del siglo XIX, eran mucho más complejos, se aprovechaba el vapor de muchas mejores maneras. Bueno, eso es un tema como para estudiarlo aparte. Eso es un tema para ingenieros mecánicos, en realidad. El hecho es que se siguieron perfeccionando y siguió aumentando la eficiencia de la máquina de vapor. Pero llega un momento en que aparece otra tecnología que es más eficiente que el motor de combustión interna, el motor de su automóvil. Así como ahora está apareciendo algo mucho más eficiente que el motor a explosión, que el vehículo eléctrico, aunque los motores eléctricos existen hace mucho tiempo. Los motores eléctricos sustituyeron prácticamente en todos los sentidos al motor de combustión interna porque es mucho más eficiente. En todos los sentidos un motor eléctrico tiene muchísimas menos piezas. Son básicamente dos piezas un motor eléctrico. La carcasa y el rotor, el que gira con la bobina. Punto. No tiene ningún problema. La eficacia energética de un motor eléctrico es muy superior a un motor de combustión. Así que la máquina de vapor quedó atrás por el motor de combustión. El motor de combustión va a quedar atrás tarde o temprano del todo. Primero fue también un motor a combustión interna superior al basado en el cilindro con pistones, que son una serie de movimientos y cambios de la forma del movimiento. El movimiento vertical del pistón se convierte en el movimiento rotatorio finalmente en la rueda por una serie de mecanismos intermedios. Eso disminuye la eficiencia. Apareció la turbina en algún momento. Las turbinas son mucho más simples, su construcción es enormemente más simple que un motor a combustión interna convencional de pistones. Pero en fin, se van sustituyendo una cosa por otra. Pero la máquina de vapor fue el que le dio el primer gran empujón a la revolución industrial.
Bueno, permítanme ahora entrar a mi primer bloque antes de continuar con el programa, estimados amigos. Si usted tiene o ha tenido, ha tenido un problema derivado de una negligencia médica o un familiar suyo, incluso una muerte que se haya podido producir, espero que no, usted quiere una compensación. Usted quiere, digamos, que alguien sea sancionado, que alguien compense de alguna manera la negligencia. Bueno, hay un estudio de abogados que se especializa en eso, que es el de Rettig y Greenberg, que ustedes ubican en rettigygrimberg.cl, ahí está la dirección, que están dedicados a eso. Primero examinan si el caso que a usted lo atañe es una negligencia médica, no un error, que es cosa muy distinta. Si es una negligencia, inician todos los procedimientos para que usted sea compensado, si es necesario, llevando el caso a tribunales. Lo han hecho, funciona. Espero que usted no necesite este servicio, pero si lo llega a necesitar y no sabe qué hacer, cómo hacer, Rettig y Greenberg. Sigo con Oxibiota, el polvito que ustedes ya conocen, que se mezcla en un recipiente con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas en una media hora, 45 minutos, y con eso usted elimina de raíz los malos olores, por las mecánicas que le he explicado en millones de programas. Lo elimina de raíz, no lo tapa, no hay más olor. Por eso se está usando en muchos restaurantes, en casinos y en casas particulares, incluyendo desde luego la mía. Lo conozco muy bien el producto. Oxibiota.cl, ahí lo obtienen. Y termino este bloque con el suplemento Vito, que es un suplemento para sus mascotas. Usted le echa una cucharadita al plato donde le está sirviendo el pellet y su mascota va a estar recibiendo una dosis de minerales, de vitaminas, todos los componentes para mantenerlo en un estado de salud mucho mejor, el pelaje brillante, contento. Y usted se va a ahorrar, aparte que va a estar contento de ver a sus mascotas bien, se va a ahorrar mucha plata porque las visitas al veterinario son bastante saladas, como usted sabe. No lo sabré, pero así es. Ahora mucho menos, porque estamos usando el suplemento acá en nuestra casa. Bueno, y ese sería el primer bloque. Continuemos. Una pregunta que uno se hace a propósito de la revolución industrial, de la máquina de vapor: ¿por qué fue en Inglaterra que partió la cosa? ¿Por qué fue un tal Newcomb en 1712 por ahí el que empezó todo y no fue algún hindú o en China, donde también había gente que tenía conocimiento? ¿Por qué en Inglaterra? Bueno, aquí tengo anotada una serie de cosas. Porque en el desarrollo de las invenciones, o sea, desde la invención a que esa invención se convierta en un producto estándar de la industria, del uso personal, qué sé yo, se tienen que juntar un montón de factores. No basta alguien que inventa. Factores de todo orden, y cuando esos factores se juntan, emerge la invención, se convierte en un producto estándar. Y esos elementos estaban en Inglaterra. Primero, el carbón. El carbón estaba muy a mano. Los depósitos de carbón en Inglaterra. Muchos yacimientos superficiales que iniciaron la explotación del carbón para sustituir la corta de árboles, qué sé yo. Luego empiezan a profundizarse, las minas empiezan a inundarse y entonces surge un incentivo. Tenemos una industria que está funcionando, una industria carbonífera, estamos vendiendo carbón, queremos seguir vendiendo carbón, pero se nos están inundando las minas. Necesitamos algo. Entonces ahí se hace necesario algo, y ahí aparece la invención de Newcomb. O sea, sin carbón barato, sin una industria minera de carbonífera importante, el invento de Newcomb va a dar un museo nomás, por de curiosidades. Inglaterra no era el único país del mundo donde había suficiente conocimiento técnico para que alguien apareciera un Newcomb e inventara la máquina de vapor. En Francia y en otros países europeos, especialmente en Francia, había un tremendo desarrollo, digamos, intelectual, científico. Pero no había la necesidad, no había la situación que hizo juntarse estos distintos elementos. La economía inglesa, además, fíjense ustedes, era una economía cada vez más comercial, cada vez más dedicada a producir y a vender
con sus flotas que llegaban a todo el mundo. Se estaba constituyendo poco a poco el imperio el dominio de la India. Estaban llegando a todas partes. Habían incentivos, había toda una clase social dedicada al comercio y a los negocios. Eso tampoco pasaba en Francia. En Francia las clases altas se dedicaban a ser rentistas de la tierra. Había industrias, sí, y había gente interesada en estas cosas, pero la cuestión del grado aunque algo existe o algo se requiere, es fundamental. La economía inglesa estaba en expansión, habían estas minas profundas que necesitaban esto. La industria textil estaba creciendo enormemente, ya no bastaba la labor manual. La presión económica era muy grande entonces, y entonces esta invención se convierte en un producto estándar. Habían además instituciones, la institucionalidad es muy importante. Piensen ustedes, para irme para atrás ahora, en la época de Hierón todavía. En la cultura, en la civilización helénica, y en gran parte en la helenística, el trabajo, la actividad comercial, productiva, era vista como algo digna de los esclavos. Las clases altas no estaban interesadas en producir nuevas cosas, en vender, estaban interesadas en el ocio, interesadas en la vida. Ocio no significa lo que significa aquí de estar perezoso mirando el techo. Significa dedicarse a la lectura, a escribir, a ir a horas de teatro, a conversar en el foro. No había una ética del trabajo productivo, en otras palabras. La cosa productiva estaba en manos de los esclavos. Había mucha inversión privada en tecnología en Inglaterra porque había este interés en ganar más plata, en producir más. Habían sociedades científicas, la Royal Society se había creado hacía tiempo ya, y ahí se juntaba gente, no solamente tipos con títulos, no funcionaba así el mundo en esa época, sino que gente interesada, cualquiera persona interesada en alguna cosa. Y había mucha gente interesada en muchas cosas que estaban todavía al alcance del ego, precisamente porque no se habían desarrollado tanto. Entonces, si uno estaba interesado en metalurgia, no tenía que estudiar 5 años en una universidad sobre eso, ser un ingeniero metalúrgico, porque la cosa estaba no tan desarrollada. Uno podía como autodidacta meterse fácilmente, o meterse habiendo interés. Bueno, como autodidacta uno se puede meter en todo, pero estoy hablando, digamos, de lo normal. Lo normal es que los intereses tengan cierto grado de hervor nada más. Pero si eso alcanza para meterse bastante en algo, bueno, había mucha gente de esa que formaban parte de la Royal Society. Eso generaba una atmósfera cultural. Había gente dispuesta a financiar. Por ejemplo, James Watt fue financiado por un señor que se llamaba Boulton, que le permitió hacer los experimentos y fabricar un modelo tras otro, un prototipo tras otro, de esta máquina de vapor mucho más perfeccionada que la de Newcomb. Las cosas siempre requieren a alguien que financie. Hay que gastar, hay que contratar gente, hay que gastar, comprar cosas. En fin. Mire lo que le pasó a Papin o Papin en Francia, el siglo XVII. No pasó nada con él. No había interés, no había la cultura, no había la institucionalidad, no había la presión económica. Entonces eso se convierten en curiosidades, esas cosas. Había mucha libertad además en Inglaterra para experimentar y para hacer cosas, y había derecho de propiedad bastante, para las patentes, por ejemplo, ya existían. Entonces, habían las condiciones institucionales en las cuales nada funciona, nada puede funcionar. Se necesita gente talentosa como Watt, se necesita una necesidad y se necesitan instituciones, en este caso el respeto a la propiedad, a las patentes y la libertad para experimentar, para emprender. No había permisología en la Inglaterra de esa época. No había control estatal encima. Le voy a darle un ejemplo de control estatal encima que rompe un desarrollo tecnológico. En el siglo XV, en China, la industria naviera produjo barcos por el incentivo del emperador de ese momento, 1400, en la primera mitad del siglo XV. Había un emperador interesado en que expandir la presencia china y estimuló la construcción naval. Y los chinos construyeron más bien dicho, unos barcos mucho más grandes, mucho más sofisticados de lo que estaban existiendo en Europa. Y durante unas par de décadas me parece que hicieron
unos circuitos con esas naves, flotas de esas naves grandes. Fíjense ustedes el poderío, en la zona del Indo-Pacífico. Pero después llegó otro emperador, con otra mentalidad, más dominado por los mandarines, por el pensamiento confuciano. Y dijeron, no queremos seguir en esta cuestión. Se acabó la industria naval, fueron destruidos los barcos, se acabó todo eso. Y se ensimismó en su territorio continental China. Miren lo que es importante las instituciones. Si no, los chinos habrían llegado primero a América que Cristóbal Colón. Las carabelas con que llegó Colón eran verdaderos juguetes al lado de los juncos enormes que fabricaban los chinos. Mucho más avanzados. Pero no hubo el estímulo, no hubo la necesidad, no hubo la estructura cultural e institucional. En Inglaterra sí. Por eso partió ahí la revolución industrial, estimado amigo. No porque fueran más inteligentes los británicos, o porque no hubiera gente inteligente en la China, en la India, en el mundo islámico o en el resto de Europa. Era una cuestión de que se dieron todas las condiciones. Así que se dio todo en Inglaterra para que en Inglaterra se empezara a desarrollar la máquina de vapor. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar a René Manso, asesor previsional, un hombre que trabajó años en la AFP, conoce muy bien el tema, luego se dedicó de forma privada a asesorar a la gente que se va a jubilar. Si usted se va a jubilar, recuerde, hay distintas formas y unas son mejores que otras, él lo va a asesorar. Acuérdese que una vez que usted toma una decisión en esta materia es irreversible. Usted se queda casado hasta que literalmente el día que se muere, y ya no recibe más la jubilación. Su señora empieza a recibir una pensión, ¿entiendo? Usted no. Así que asesórese con René Manso, ahí están los contactos. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que lo espera en la región de los lagos para construir o remodelar en el estilo tan peculiar, tan interesante, tan inteligente que desarrolló este arquitecto. Continúo con Rosa Bergamota, empresa dedicada a fabricar, a producir artículos de tocador con puras sustancias naturales. Champúes, acondicionador, cremas, fragancias, rolón. Sustancias naturales, si usted tiene la piel delicada, aunque no la tenga, los productos son muy ricos, estimado amigo, valen la pena obtenerlos en rosabergamota.cl o en la cadena de farmacias NOF. Tienen algunos, no sé si están, creo que no todos, pero por lo menos están los champús, me parece, que son muy, pero muy ricos. Y termino con La Bollería. Esta es una empresa de banquetería. Si usted tiene que organizar un banquete, un almuerzo, una cena muy grande, usted no va a dar abasto para eso, necesita un banquetero. Un matrimonio, por ejemplo, que usted no va a preparar 200 entradas, 200 platos, 400 postres, no. Entonces, necesita un banquetero. Y La Bollería, lo que nosotros lo conocemos personalmente, es excelente. También tienen pastelería, hacen dulces, tortas, etc. Póngase en contacto con ellos para cualquiera de estas dos cosas en Instagram, @labollería_pirque. Bueno, si ustedes ahora abandonando lo de la máquina de vapor, y los invito de nuevo a que entren a YouTube y pongan Big Boy. Muy impresionante esa locomotora, realmente. Pero pasando a otro tipo de cosas, en todas las invenciones se da lo mismo, estimados amigos. El inventor crea algo sobre la base de cosas que se han creado, se han inventado, que quedaron pasmadas, porque no era el momento. Antes, nadie parte de cero. Pero luego, además de eso, de que no parten de cero, tienen que haber condiciones a su alrededor para que su invención empiece a agarrar vuelo. Yo, como soy muy viejo, o sea, no tanto quizás, pero mucho más viejo que casi todos ustedes, sé cómo y por qué cuáles fueron las condiciones para que se desarrollara el PC personal que ahora todos tenemos. ¿Cómo partió eso? Ustedes no se imaginan cómo fue de humilde el principio de esta cuestión y cómo la gente empezó a pensar que sí, ¿cómo es esto tener un PC, un computador en la casa? Antes el computador era de películas de ciencia ficción, de esas antiguas, con esos monstruos de goma que se les nota el hilito. Eran unas máquinas gigantes, los mainframe que se llaman, los grandes computadores. Un computador en la casa, un computador personal, ¿qué es eso? La historia de cómo empezó esto es muy interesante, pero no tiene que ver solamente con el genio de 2 o 3 tipos que se les ocurrió.
juntar unos circuitos y empezar a hacer algo así, sino porque se dieron las condiciones económicas, la cantidad de gente que podía adquirir, la cantidad de gente que empezaba a trabajar o a escribir o a hacer cosas en su casa y que podía tenerle sentido un PC. Personalmente lo viví. Cuando yo empecé a escribir, usaba primero el lápiz y el papel, después una máquina de escribir de estas que usted todavía veía hace un tiempo atrás en las notarías, ya no, hasta ahí desaparecieron. ¿Se acuerdan? Y un día apareció en mi casa uno de los primeros computadores personales que no se llamaban computadores personales, eran los Atari. ¿Se acuerdan de los Atari? Y de algún modo me las arreglé para convertir ese Atari en mi procesador de texto, conectado a un televisor que todavía lo tengo chiquitito en blanco y negro, y hice unas conexiones y empecé a escribir ahí. Entonces se me creó la necesidad, después de tener algo más eficiente, y entonces empezaron a llegar a Chile los primeros computadores personales, y me acuerdo que mi primer computador era un 286, lentísimo, digamos, comparado con lo que tenemos ahora. Bueno, multipliqué eso por millones de personas. Se creó la condición para que el asunto pudiera, de la invención en un garage, en un laboratorio privado, convertirse en una enorme industria. Todas las invenciones necesitan ciertas condiciones y si no, se quedan convertidas en curiosidades, en juguetes. Simples juguetes. Les pongo un ejemplo más chiquitito de... ¿Saben ustedes por qué se inventaron los relojes de pulsera, como los que tenemos todos? Antes los relojes se llevaban, era una cosa bastante grande, se llevaba colgada de una cadena y uno llevaba en el bolsillo el reloj. ¿Saben ustedes cuál fue la condición que creó la idea de ponérselo en la pulsera con una correa en la Primera Guerra Mundial? Porque uno, cuando está de guata en el suelo, arrastrándose y en las situaciones que se vivían, uno no va a estar, digamos, sacando una cadena con un reloj y mirándolo así, abriéndole una tapita. Había que tenerlo a mano ahí, así. Y ahí empezó a desarrollarse el reloj a full, el reloj de pulsera, y dejaron de usarse los relojes colgando una cadena. Bueno, para que vean ustedes. Y si no en la Primera Guerra Mundial, en alguna guerra anterior, pero fue en una guerra. No me acuerdo bien el detalle, pero da lo mismo. Se dio una situación práctica en que miles de personas ya no era práctico tener un reloj de bolsillo con cadena. Miren ustedes. Y si no, si a alguien se le había ocurrido poner el reloj con una cadenita, con una correa, no, habría sido una extravagancia de ese individuo y no una invención que se masificó, obviamente. Habrán quizás, creo que así para algunas, como curiosidad, se venden todavía algunos relojes con cadena y algunos los usan así como ya por un cierto amor por las cosas ya obsoletas. Hay gente que compra tocadiscos para tocar vinilo y cosas así, o caseteras, ¿no? Pero la necesidad y las condiciones y la institucionalidad. ¿Por qué creen ustedes que se quedó atrás en muchas tecnologías en la Unión Soviética? Por ejemplo, en la informática, a propósito, de lo cual creo que hice un programa. Porque no había la institucionalidad, las condiciones no había un mercado, no había nada que hiciera que realmente se desarrollara. Y a pesar de que el Estado empujó y trató, se fueron quedando atrás. Y ahora si usted va a Rusia no va a encontrar ningún... No existe un computador personal, digamos, hecho por los rusos. No existen marcas rusas en computadores. No. Bueno, amigos, eso sería todo. Una historia muy interesante lo de la máquina de vapor. Si ustedes quieren saber más detalle, les puedo contar que en Amazon hay un montón de libros en que se ve esto con todo detalle. Yo traté de encontrar, pero no sé dónde lo metí, un libro grande que tengo sobre locomotoras para mostrarles una foto de la Big Boy. ¿Pero para qué? Lo pueden ver ahí en acción y en colores en YouTube. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el lunes. Chao.